Hola a todos, les saluda el Chester Blogger 66 y esta vez les traigo los juegos con más sangre que encontré en internet. Puede que alguno de ellos llegue a ser un poco perturbador. Bueno, empecemos. Alice Madness Returns. Con una ambientación muy gótica y oscura, esta secuela de American McGee continúa el mismo camino, en que Alicia y el País de las Maravillas deja de ser una aventura para niños y se convierte en el viaje delirante de una Alicia desequilibrada en su más que cruda realidad. Desde la primera cinemática hasta el final del juego nos encontraremos con recuerdos demasiado creepy y un Wonderland que deja de ser la tierra fantástica llena de maravillas que creímos en nuestra infancia, para volverse un mundo mucho más oscuro, violento y perverso de lo que jamás nos imaginamos. Teniendo escenas donde usas a Alicia para desollar, acuchillar, desmembrar y matar a los personajes del juego. Cabe resaltar la variedad de enemigos que aparecen, haciendo de este juego muy entretenido. Saga Silent Hill. Esta saga tiene entre sus filas algunos de los mejores juegos de terror de la historia, pero no por ello deja de ser extraña. Si lo pensamos un poco, ¿qué podría ser más demente y aterrorizante que un pueblo que parece tener vida propia y llama a los que albergan oscuridad en sus corazones? Un lugar donde tus peores traumas, temores y hasta tentaciones cobran vida en seres monstruosos que te intentan matar. Entre los personajes más reconocidos está el Pyramid Head. Este juego tiene cinemáticas que te dejan paralizado, escenas donde los monstruos parecen salir de la pantalla y partes de cada uno de los niveles donde parece que te van a matar sin previo aviso. Todo el suspenso que tiene este juego lo hace uno de los más entretenidos para las personas que disfrutan del terror. Postal 2. Postal 2 es un juego que no tiene respeto por nada ni nadie, una muestra cruda de violencia, en la que podremos matar a todo lo que se mueva de la peor manera posible. El juego nos plantea misiones mundanas, como comprar leche o pasar por el banco, pero ofrece la posibilidad de hacerlas dejando tras de nosotros un campo de destrucción y muerte, donde el protagonista no tendrá cargos de conciencia por quemar vivas a las personas, lanzar animales u orinar encima de los cadáveres luego de asesinarlos de muchas formas diferentes. Por todo esto recibió duras críticas, pero solo sirvió para darle más fama al juego. Actualmente existen 3 versiones de este juego. Si eres una persona que disfruta de disparar, acuchillar y ver sangre, este es el videojuego perfecto para ti. Manhunt. Todos sabemos que la gente de Rockstar Games no se destaca precisamente por ser políticamente correcta, pero en esta ocasión ya lo lleva al extremo con un juego que es una expresión de la violencia en estado puro. En esta ocasión controlaremos a un condenado a muerte que es salvado a último momento para, sin saberlo, protagonizar una película snuff en la infernal Carcer City, donde toda la peor escoria de la sociedad se juntará para intentar matarnos. Toda esta trama nos llevará a convertirnos en depredadores y cazar a los que se crucen en nuestro camino de algunas de las maneras más sádicas y violentas que nos podamos imaginar, con el objetivo de no intercambiar los roles, de sobrevivir sin convertirnos nosotros en la presa. Harvester. Harvester es una aventura gráfica de 1996 que se prohibió en varios países y en la que, controlando a Steve Mason, nos despertaremos con amnesia en una extraña ciudad de pocos habitantes llamada Harvest. Esta ciudad es el hogar de una logia a la que todos nos recomiendan unirnos y, como parece tener la respuesta a todas nuestras interrogantes, intentaremos hacerlo como sea. El juego contiene escenas que, literalmente, nos darán asco y lleva la violencia hasta niveles realmente perturbadores, siendo descuartizar la solución más fácil a casi todo lo que se nos presenta. Además de un toque algo siniestro, nos encontraremos con algunas de las facetas más oscuras de la sociedad donde, además de ver mucha sangre, sexo, abusos, chantajes y hasta pedofilia, nos iremos hasta extremos que raspan la demencia extrema con asuntos como el canibalismo. Outlast. Quiero destacar que este juego es uno de los mejores que vio el género survival horror en los últimos años, pero, con todo lo que vimos, la mente de sus desarrolladores seguramente no está completamente en su lugar. Si creyeron que los manicomios están habitados por locos, en Mount Massive no encontrarán de esos, sino los de verdad. Y es que el lugar en que transcurre la historia de Outlast, parece el cúmulo de toda maldad y se convierte en el escenario de algunas de las peores atrocidades de la humanidad. Cuerpos mutilados, asesinos sedientos de sangre, sadismo, torturas, cadáveres, gore y más gore son solo una mínima parte de todo lo que nos podemos encontrar, incluyendo escenas de canibalismo. Es un juego donde la locura de la mente humana ha alcanzado lugares inimaginables de tal manera que es toda una experiencia. Personalmente lo recomiendo si te quieres llevar un buen susto.